El conocido clarividente Arthur Ford, famoso en todo el mundo, una vez pronunció palabras impactantes que dejaron a muchos estupefactos y sin entender cómo una persona razonable podía afirmar algo así. Dijo lo siguiente: la experiencia de muerte clínica que tuve que vivir fue una de las aventuras más significativas de mi vida. Por supuesto, no le desearía a nadie pasar por eso como si fuera un entretenimiento. Y mucho menos promuevo el deseo de acelerar el fin de nuestro camino terrenal. Cada uno debe vivir tanto como pueda. Pero, al mismo tiempo, tampoco hay que temer de manera obsesiva el final de nuestra existencia mortal. Mi experiencia personal de muerte clínica se convirtió para mí en la prueba más vívida de la inmortalidad espiritual del ser humano. Porque una cosa es escuchar sobre el más allá de otras personas, incluso si afirman haber regresado de allí, y otra muy distinta es estar personalmente en ese espacio ultraterreno. Arthur Ford ya era antes un investigador activo de estos fenómenos, ganándose la fama de ser un destacado psíquico, medium y clarividente. Numerosas investigaciones confirmaban que Arthur Ford poseía un don sobrenatural increíble. Él mismo contaba que su interés por el misterio de la vida después de la muerte comenzó durante la Primera Guerra Mundial, cuando servía en el ejército francés. Fue entonces cuando comenzó a predecir quiénes de sus compañeros aparecerían pronto en las listas de caídos en combate. No solo eso, las predicciones de Arthur Ford no solo resultaban ser ciertas, sino que se cumplían exactamente en el orden en que las decía. Después de la guerra, Arthur Ford dedicó su vida a investigar un amplio espectro de fenómenos psíquicos e incluso, según afirmaba, visitó la India, donde aprendió técnicas secretas de proyección astral del famoso gurú Swami Paramahansa Yogananda. Todo esto lo llevó a convertirse en un psíquico y medium profesional. En 1924, Arthur Ford realizó una gira por los países de Nueva Inglaterra, donde sus presentaciones causaban sensación. Incluso se rumoreaba que podía leer mentes. Su mayor interés en el tema de la experiencia post-mortem surgió después de que enfermara gravemente. Tan grave fue su estado que los médicos le dijeron honestamente que dudaban que sobreviviera. Así que debía poner sus asuntos en orden, por muy doloroso que sonara, prepararse para el final de su camino terrenal. A pesar del sombrío pronóstico de los médicos, Arthur Ford decidió luchar hasta el final. Aunque, según admitió, durante su estancia en el hospital, casi cada noche no esperaba ver el amanecer. Esto es lo que Arthur Ford dijo sobre ese periodo difícil. Me sorprendía lo mucho que la muerte se demoraba en llegar. Pero una noche, de repente, entendí que mi alma se había separado de mi cuerpo y comenzó a elevarse por encima de la cama donde yacía mi cuerpo. Lo vi desde afuera y, para mi sorpresa, no sentí ningún interés por él. No había miedo ni arrepentimiento. Mi cuerpo me pareció como una vieja chaqueta gastada, cuya fecha de caducidad, por así decirlo, había expirado. Me despedí de él y me dirigí hacia un camino que me llevaba más allá de la existencia mortal. Arthur Ford contaba que luego comenzó a volar a través del espacio, y sorprendentemente, incluso sin su cuerpo físico, seguía sintiéndose el mismo. Pronto llegó a un lugar pintoresco rodeado de montañas. La hierba verde estaba cubierta de flores, y todo a su alrededor estaba bañado por una luz penetrante. Luego vio personas. Entre ellas había algunas a quienes Arthur consideraba muertas hacía tiempo. Sin embargo, a muchas de las personas presentes las veía por primera vez. Más tarde, el clarividente supo que en ese lugar las relaciones entre las personas se regían por una ley de similitud que las atraía entre sí, como la gravedad en nuestro mundo. Después de pasar un tiempo allí, Arthur Ford sintió que algo lo atraía de regreso. Resultó ser su propio cuerpo. Cuando recuperó la sensación de su carne mortal, despertó. Los médicos calificaron su regreso a la vida como un milagro, especialmente considerando que había estado en coma durante casi 2 semanas, y los doctores pensaban que el gran medio moriría sin recuperar la conciencia. Según Arthur Ford, la verdadera esencia del ser humano es el cuerpo espiritual, y el alma es solo una huésped en este mundo. Arthur decía: nuestros antepasados hicieron una importante conclusión sobre nuestra naturaleza. Específicamente, señalaron que el ser humano está compuesto de 2 cuerpos, el material y el metafísico. Por supuesto, en diferentes tradiciones este último recibe distintos nombres, pero eso no cambia su esencia. En cualquier caso, está relacionado con la vida espiritual. Y lo más interesante es que, cuanto más avanza la ciencia, más pruebas irrefutables se encuentran para respaldar estas creencias. Arthur Ford creía que el cuerpo espiritual está compuesto de energía psíquica pura, y su existencia en sí misma es una indicación de la realidad de nuestra inmortalidad. Es decir, que la vida después de la muerte continúa,
solo que en una forma ligeramente diferente. Además, según el clarividente, este cuerpo espiritual a veces puede incluso observarse directamente. En sus libros, Arthur Ford daba ejemplos de estos fenómenos. Uno de esos casos ocurrió en el barco Julia Olok. Ese día, la goleta zarpó y se dirigía hacia el oeste a través de las aguas del norte. El primer oficial entró en la cabina del capitán para hacer los cálculos necesarios. Al terminar, anunció en voz alta el rumbo óptimo del barco, sin darse cuenta de que el capitán ya había salido de la habitación. Al no recibir respuesta, se dio la vuelta y miró hacia la silla del capitán. Para su sorpresa, allí estaba sentado un extraño de aspecto peculiar. El oficial pensó que estaba alucinando, ya que no había nadie así entre la tripulación. Sin embargo, preocupado y alarmado, salió corriendo a cubierta y llamó al capitán. Cuando ambos regresaron, el extraño ya había desaparecido. Los marineros registraron todo el barco, pero no encontraron a nadie. Podría haberse descartado como una alucinación, de no ser por un hecho notable y en cierto modo aterrador que incluso hizo estremecer a los marineros más experimentados. Junto a la bitácora, el capitán descubrió que en la pizarra donde anotaba la dirección del barco había una nueva inscripción, diferente a lo que había escrito antes. Las palabras decían: «Diríjase al noroeste». El capitán, impresionado por este caso místico, decidió seguir ese rumbo, y acertó, ya que unas horas después, avanzando en esa dirección, se toparon con un bote atrapado en el hielo. A bordo del barco había un hombre idéntico al que el primer oficial había visto en la cabina del capitán. Es decir, era el mismo misterioso extraño. Después de una serie de preguntas, el hombre admitió que se había quedado dormido unas horas antes y no recordaba lo que había soñado. Pero cuando subió a bordo con los demás rescatados, todo le pareció familiar, aunque nunca antes había estado en ese barco. Arthur Ford señalaba que el fenómeno de la proyección del cuerpo espiritual, en el que una misma persona es vista en diferentes lugares al mismo tiempo, era conocido desde hace mucho tiempo en muchas culturas. Hoy en día, los médicos a menudo se enfrentan a estos fenómenos cuando uno de sus pacientes está muriendo. Por lo general, el cuerpo espiritual se manifiesta en el momento en que una persona está al borde de la vida y la muerte. Arthur Ford decía que esto podía ocurrir como resultado de una lesión, una enfermedad grave o un estado de coma, o incluso en el umbral mismo de la muerte. Los soldados que han estado en combate también suelen experimentar algo similar. En su libro titulado El hombre no puede morir, Arthur Ford relata la historia de un soldado del ejército británico que fue herido en una batalla. Esto es lo que contaba: «Cuando me hirieron, de repente vi cómo mi cuerpo se alejaba de mí. Fue una experiencia extraña. Seguía estando vivo, pero sin mi cuerpo, o más bien, sin mi envoltura física. Es algo que asusta mucho, pero al mismo tiempo te llena de una sensación indescriptible de libertad y ligereza». Arthur Ford señalaba que el cuerpo material para el ser humano no es más que ropa. Sí, compleja, pero en esencia cumple solo la función de una especie de estuche temporal. En cambio, nuestro verdadero cuerpo, en el que continuamos viviendo después de la muerte, es nuestra esencia espiritual, y es lo más importante. Arthur Ford decía: «Algunos científicos están convencidos de que el aura, que en ciertas condiciones puede ser captada por medios técnicos, es una emanación de nuestro cuerpo espiritual. El aura penetra en el cuerpo físico y constantemente interactúa con él. Los clarividentes que pueden verla la describen como un conjunto de luces de colores. A veces, el aura puede alcanzar un nivel de brillo tan intenso que incluso puede ser captada en fotografías». Arthur Ford también afirmaba que nuestro universo físico no es el único en el sistema de las cosas. Cuando lo miramos y pensamos que estamos viendo el cosmos en su totalidad, estamos muy equivocados. Todas las formas de energía están interconectadas, y cuando una persona muere, el cuerpo físico regresa a este mundo. Pero nuestra verdadera esencia continúa su camino hacia esos lugares que llamamos el espacio ultraterreno. Por eso, la pregunta correcta no es si existe la vida después de la muerte, sino cómo es. ¿En qué forma continuará? Arthur Ford predijo que en las próximas décadas la humanidad presenciará casos masivos de regresos de personas que han experimentado la muerte clínica, trayendo consigo revelaciones increíbles sobre el más allá. Según él, esto marcará el comienzo de una nueva era de despertar espiritual para la humanidad. Escribe en los comentarios si tú o alguien que conoces ha experimentado fenómenos similares. Además, dale like y activa la campanita para no perderte nuevos vídeos fascinantes. Muchas gracias por ver el vídeo, y les deseo una vida larga y llena de bondad.